Dios le bendiga en esta hermosa hora. Para nosotros es un privilegio estar acá una vez más con este podcast Más allá del culto. Así que el día de hoy estamos con nuestro hermano Olalde y Gerson, pero yo lo voy a dejar para que se presenten. No los quiero presentar yo, pero los voy a dejar que presenten. Así que, hermano. Hermano, Dios les bendiga. Para mí es una bendición estar nuevamente aquí con ustedes en este segmento Más allá del culto. Esperamos que lo que vamos a hablar ahora toque su corazón, toque su vida y que todo vaya dirigido prácticamente para glorificar el nombre del Señor. Bueno, un placer saludarles, un placer estar con ustedes. Y mi nombre es Antonio Lalde y esperamos que lo que hablemos, ¿verdad?, aquí sea de bendición para Amén. cada uno de ustedes. Bueno, y acá su servidor también, Wilmer Morales. Así que, hermano, vamos a traer un tema bien hermoso, bien lindo. Así que creo que esto va a ser de mucha bendición para todos en general, tanto aquellos que son cristianos y aquellos que todavía no lo son. Pero esperamos al Señor que esta pregunta que nos han hecho pueda arrojar mucha luz con relación a nuestra vida como creyentes. Así que la pregunta es, ¿cómo conocer a Dios realmente? Y eso sí está interesante. Así que yo no sé quién de los dos quiere empezar, pero Voy a darle el privilegio al sí, hermano sí. Yo el Lalde. privilegio. Por mayoría de votos, el Hermano Lalde, sí. va. Hermano Lalde, bueno, hermano Lalde. ¿Cómo conocer a Dios realmente? Déjame leerla bien. ¿Cómo conocer a Dios Sí, realmente? ahí No tiene la respuesta por no, ahí. atrás no hay nada. Bueno, una pregunta bastante profunda, a la cual considero que eh, una respuesta sólida o absoluta sería imposible darle, Sí, ¿verdad? Porque mencionaba usted hace rato, si realmente pudiésemos conocer a Dios en totalidad, Él dejaría de ser Dios, ¿verdad? Correcto. Yo creo que conocer a Dios en totalidad nadie lo ha hecho, porque Él es tan grande, tan profundo, tan misterioso, ¿verdad? Que lo que Él nos ha dado a conocer sobre Él se encuentra en las Escrituras, pero es una mínima parte de lo que Él es. Las Escrituras básicamente es lo que a Dios le ha placido darnos a conocer de Él, pero hay muchas cosas que no conocemos acerca de nuestro Dios, y está bien. Debemos aceptar eso, debemos estar conformes con lo que Dios nos ha entregado a través de su palabra, de su ser. Hay muchos que han caído en la trampa del enemigo al querer conocer más allá de lo que dice la Biblia y se enredan en religiones o en creencias, hechicerías y tanta cosa, espiritualidad vana, vacía, tratando de conocer más allá de lo que dice la Biblia. Pero la Biblia en sí es nuestro inicio al caminar y nuestro límite también, ¿verdad? Hablando de esa forma. Entonces, creo que cómo conocer verdaderamente a Dios es cómo poder tener una relación eh, perfecta con Él. Y es solamente a través de Jesucristo. Amén. Es solamente a través del amor de Jesucristo, el cual fue en la cruz del Calvario, el cual nos perdonó nuestros pecados, nos ha reconciliado con el Padre. Y ese es, ¿verdad? Ese sería mi principio de la respuesta. Es solamente a través de Jesucristo, es solamente a través de Jesucristo que podemos conocer a Dios. Él nos ha Amén. venido a mostrar a Dios. A un Dios que es espíritu, a un Dios que nadie le ha visto, a un Dios que nadie le conoce, pues es el Espíritu, pero es a través del Hijo que se nos ha dado a conocer el amor del Padre. Perfecto. ¿Quiere la pregunta también? Ya la vi. Sí, lo que decía hermano Lalde, es de gran bendición. Creo que la forma que podemos conocer a Dios es por medio de su palabra, obedeciéndola, hermano, porque, la podemos leer, la podemos saber, pero si no la obedecemos, no nos acercamos a Dios. Entonces, pero cuando nosotros somos obedientes a su palabra, déjeme decirle que estamos conociendo a Dios. Me hago mi película en mi mente y digo, ¿qué sería tener la capacidad en nuestro cuerpo de poder ver a Dios? No podemos. Yo me imagino que tal vez nos fuéramos en partículas pequeñas, nos desapareciéramos en el aire, el viento nos llevara por su gran poder. Entonces creo que mi respuesta, Cristo, sería conociendo su palabra y obedeciéndola, hermano, porque ya Cristo hizo todo y Él pues prácticamente nos mostró al Padre por medio de su palabra. Sí. Yo creo que ni aun con todas las eternidades por delante podemos llegar a conocer a Dios del todo. O sea, si estamos hablando
como humanos, ¿no? Hablamos como humanos, dijo Pablo. Ujú. Hablamos como humanos, tenemos una mente finita y ni siquiera, es más, si nosotros nos imagináramos cómo es Dios, no acertaríamos. No. ¿Ve? Y alguien decía que ni aun con todas las eternidades por delante, nosotros podemos llegar a conocer a Dios del todo. Ahora nos ha dejado su palabra para que por medio de ello, como usted decía, nosotros podamos tener por lo menos un conocimiento acerca de Dios. Alguien dijo que ni el erudito más grande, por decirlo así, que ha pisado este planeta y que ha encontrado muchísimas verdades en las escrituras, dice que el conocimiento de él con relación a Dios se compara con un pequeño grano de arena de un inmenso desierto. O sea, si creías que conocías a Dios, resulta que no lo conocías, No. ¿sí? Exacto. Entonces, ahora, si para nosotros este tema que estamos hablando se nos resulta a veces como un poquito difícil de responderlo, ahora yo quiero hacer una pregunta a mano Gerso. Y tiene que ver no solamente con su conversión, sino tiene que ver ahora mismo en su posición como padre y cómo usted realmente, porque usted tiene la tarea y es la cabeza de hogar, Ujú. cómo usted realmente puede presentarle a Dios a sus hijos o cómo usted puede darle a conocer a Dios a sus hijos. Yo creo que usted mismo comentaba, viene de padres cristianos, o sea, nació en un hogar cristiano y usted puede también dar su punto de vista que cómo es nacer en un hogar cristiano y ahora mismo tener hijos que también podríamos decir que son cristianos. Sí, hermano, para mí ha sido una gran bendición. Pues yo ya soy segunda generación. Ahora mis hijas son la tercera generación ya. Creo que el trabajo que hizo mi mamá fue un trabajo excelente, con la ayuda del Señor. Me acuerdo que nos llevaba de pequeñitos y íbamos a la iglesia y ya nos acostaba ahí a los cuatro. Tengo tres hermanas y nos acostaba y nos dormíamos. Pero me acuerdo del trabajo que ella hacía fuera de la iglesia, porque nos reunía todas las noches y nos ponía a leer capítulo cada uno. O sea, leíamos 5 capítulos todas las noches. Oh, Sí, entonces era de gran bendición. Pero déjeme decirle algo, que las cosas cambian porque se hace monotonía ir a la iglesia. Me acuerdo que era prácticamente casi todos los días ir a la iglesia, y creo que llegó un momento donde me sentí cansado. Y ahí donde uno necesita conocer bien del Señor. Entonces, dije un momento, yo ya no quiero ir a la iglesia, porque me siento cansado. Andaba revelando. Sí, sí, yo creo que llega una edad donde uno dice que se las puede uno solo y no. Pero es ahí donde la misericordia de Dios es grande. Porque cuando yo estaba en un retiro, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo gloria a y Dios. siento que ahí Dios se dejó mostrar un poco, se dejó sentir y mi vida cambió porque ya no necesitaba que mi mamá me dijera: "Hey, vámonos para el culto, tienes que ir para el Cámbiate. culto", sí, o cámbiate. No, yo salía yo mismo, hermano, 2, 3 de la mañana orando, el Espíritu Santo levantándome a orar. Y creo que eso se ha mantenido porque el fuego está ahí siempre. Gloria. Y eso me llevó, hermano, hasta este momento, la verdad. Porque cuando uno es joven, uno dice: "Ah, ya cuando tenga 18 años, ya mi papá, mi mamá no me pueden decir nada, pero yo no voy a ir a la iglesia". Pero cuando Dios se muestra a uno, hermano, en esa forma, la vida no cambia. A veces hablo con mi papá y le digo: "Papá, yo no me puedo cortar el pelo como antes pensaba que me lo podía cortar sin que usted me regañara". No, el mismo espíritu lo guía a uno y le da esa dirección. Creo que el conocer al Señor no es solo venir a la iglesia, va más allá de lo que hacemos en nuestras casas. Y es hermoso que, pues, Dios nos tiene acá, no es por nuestra fuerza. La verdad, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, nuestra familia, como le digo, para mí es una bendición que ya mis hijas ya es tercera generación. Gloria al Señor. Eh, ¿Algo que quiera contribuir a lo que el hermano ha dicho? Bueno, no lo que él dijo necesariamente, pero hay una frase que me gusta mucho. Dice que muchos han encontrado a Dios o conocido a Dios, ¿verdad? Muchos han conocido a Dios en el fondo de su pecado Ujú, y muchos se han desconectado o perdido la conexión con Dios en la cúspide de su bendición. Porque cuando a veces si hemos, ¿verdad? Tanta bendición, tanta bonanza, a veces nos concentramos tanto en la bendición que nos olvidamos de Dios. Pero ahora, a lo que corresponde acerca de que muchos han conocido a Dios en su pecado es por la misericordia de Dios.
¿verdad? Es en los momentos oscuros, en los momentos difíciles, en la enfermedad, en los momentos más bajos, donde verdaderamente podemos ver a ese Dios misericordioso, verdaderamente podemos ver la mano poderosa de Dios y decir, bueno, eres real porque me sacaste de aquí, Amén. eres real porque me sanaste, eres real porque me has perdonado y siente uno ese perdón de parte del Señor, ese abrazo de parte del Señor y uno dice, no, verdaderamente que eres real y te conozco. ¿Verdad? Es ahí, en los momentos más bajos, en lo personal, en mi testimonio, fue en mi momento más bajo cuando toqué fondo, cuando pude verdaderamente conocer a Dios. Amén. Porque, como dice, mi mamá me llevaba a la iglesia, mi mamá me obligaba a leer la Biblia, pero era simplemente una religiosidad. Fue hasta que yo verdaderamente necesité de Dios que Dios se manifestó en mi vida. Sí. Mire, como hoy me toca hacer a mí pregunta, yo voy a preguntar. Eh, una de las preguntas que yo suelo hacer allá afuera, porque si nosotros vamos allá afuera, es más, los que nos están escuchando, si nosotros preguntáramos el día de hoy, ¿crees en Dios? Y es una pregunta tan fácil de responder, ¿no? Porque ¿quién no ha escuchado de Dios? Es más, en nuestros países, nuestros padres nos hablaban de Dios y quizás el abuelo nos hablaba de Dios. En mi caso, mi abuelo siempre me andaba hablando de Dios y que me quería hablar de la Biblia y todo eso. Yo lo tenía como loco. Más sin embargo, él era el que estaba acuerdo y yo el que estaba loco. ¿Eh? Él tenía conocimiento y yo no. Pero responder esa pregunta es fácil. ¿Crees en Dios? Y la respuesta para muchos, excepto algunos ateos, ¿no? Que aunque no hay ateos, la respuesta era sí creo en Dios. Ahora, cuando cambiábamos la pregunta y decíamos, ¿conoces a ese Dios? Y es ahí donde muchos se quedan trabados, ¿ve? O donde muchos nos quedamos trabados. O sea, ¿conoces a Dios verdaderamente? Porque nuestros hijos vienen a la iglesia, nuestros jóvenes vienen a la iglesia. Muchos de ellos nacieron acá, pero ellos conocen a Dios. Ahora, desde su punto de vista, porque yo lo he visto a lo largo de la iglesia y en el tiempo que tengo de ser cristiano y preguntándole a algunos de los hermanos, la pregunta sería, si nosotros tenemos un conocimiento acerca de Dios y podemos decir que conocemos a Dios, ¿no? A través de las experiencias que hemos tenido, nuestra conversión, nuestro caminar, el bautismo del Espíritu Santo, ¿ve? Esa revelación que Dios nos está dando progresivamente de su evangelio. Pero, ¿qué hay de nuestros hijos? O sea, la pregunta sería, ¿qué hay de nuestros hijos? ¿Ellos pueden decirse que son cristianos solo por nacer en un hogar cristiano? Es una de las más grandes, yo creo que tareas que la iglesia tiene. Y es que por mucho tiempo la Iglesia Universal, ¿verdad? Con nuestra misión es evangelizar, es ser discípulos a todas las naciones. Pero por alguna razón hemos quitado la mirada de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de las nuevas generaciones, pensando que traerlos a la iglesia, mandarlos a la escuela dominical, donde se les enseña, ¿verdad? Y es un hermoso trabajo los maestros de la escuela dominical, pero no es suficiente. Hay que evangelizar a nuestros jóvenes, hay que evangelizar a nuestros niños, de la misma manera que se evangeliza a un inconverso allá afuera, porque no hay diferencia, hay conocimiento y a veces es nulo. ¿Por qué? Porque a veces, no porque usted mire al joven aquí con una Biblia, quiere decir que esté poniendo atención. O sea, él está en su mundo, su cuerpo está aquí, su verdad de palabra está aquí, pero su corazón está en otro lado y la Biblia habla sobre eso. Entonces es necesario evangelizarlos. Es necesario hablarles sobre quién es Dios, cómo Dios funciona y tener en cuenta de que ellos van a pasar momentos difíciles. Porque si ellos no se sienten perdidos, nunca van a necesitar la necesidad de un Salvador, de que alguien los rescate. Y es que es el detalle, que ellos se sienten tan protegidos, tan en una burbuja, ¿verdad? Que es la congregación, que es la familia, que muchas veces no necesitan, ellos no sienten la necesidad de ser salvos. Y recordémonos, la salvación viene por el arrepentimiento. Amén. Ellos necesitan tener esa culpa de decir, bueno, es que yo soy pecador. Yo soy pecador. Ahora, ahí necesitamos mucho la ayuda de Dios y saber entender de que ellos se van a equivocar, de que ellos van a cometer errores y que es a través de esos errores que muchas veces ellos van a llegar verdaderamente a los pies de Cristo. No todo el tiempo es así, pero me atrevo a decir que sí, la mayoría de las veces es así. Pero a veces cuando los jóvenes se equivocan nos escandalizamos.
Cuando un joven que se crió en el evangelio de padres cristianos se comete un error, pues nos escandalizamos y le señalamos y, ¿verdad? Como si nosotros no hubiésemos pasado por todo ese proceso. Entonces, es un tema bien profundo, bien complicado, pero debemos aceptar y darles la mano, ¿verdad? Sí. Para que Fíjese que, esto perdone que lo interrumpa, Manuel. Usted dijo algo bien importante acá, y yo creo que aquí muchos jóvenes, hablando de nuestra congregación, ¿no? Y quizás de otras congregaciones, porque a veces se piensa que por ser líderes, perdón, por ser líderes o por ser hijos de pastores o hijos de líderes o hijos de ancianos, es como que, por ejemplo, ¿no? Uno de nuestros hijos hace algo acá en la iglesia y no, y es el hijo del hermano fulano, anciano de la iglesia y ese es el líder. ¿Sí me explico? Entonces, nuestros jóvenes se van a equivocar, ¿ve? Y por favor, lo que ven esos errores, en lugar de señalar, en lugar de juzgar, en lugar de decir, no, y es hijo de pastor, o es el hijo del anciano. Entonces, en lugar de que nosotros mismos nos señalemos, podamos realmente nosotros manifestar el amor de Dios, porque todos somos pecadores. ¿Quién no falla? Ahora, eso hablando con relación de los hijos de líderes. Vamos a ir más para allá, pero quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cómo usted le muestra a Dios a sus hijos? O sea, ¿cómo los evangeliza? Primeramente, hermano, el ejemplo. El ejemplo, porque yo no le puedo decir yo tengo 2 hijas, no le puedo decir a mi hija: "Vaya a orar", si yo no estoy orando, o lea la palabra, si yo no la estoy orando. Mi trabajo es enseñarle a mis hijos, y mi ejemplo tiene que ser, que predominar, ver cómo yo trato a mi esposa, con qué palabras yo me dirijo hacia ellos, cómo soy con mi entorno también. Creo que la mejor manera de ver, nosotros reflejamos a Jesucristo. Si un cristiano no refleja a Jesucristo, que se convierta, porque nosotros somos embajadores de él, nosotros somos, lo representamos. Pero el trabajo de nosotros va más allá del culto, hermano, la verdad. Es un trabajo arduo que tiene que hacerse en la casa, porque me venía a la mente con la respuesta que le daba el hermano Olalde, de que Elí tenía hijos y el sacerdote fue Samuel. Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer. La verdad, yo creo que mi ejemplo tiene que sobresalir. Ver con qué palabras yo me voy a dirigir, porque saber que si ellos se equivocan, pues la misericordia tiene que estar, pero también tienen que estar las consecuencias. sí, y la corrección. Ahora que Exactamente. mencionó a Elí, el error más grande de Elí puede que no les corrigió, y si los corrigió fue de: "Miren, esténse quietos, no hagan eso". No hubo una corrección en sí directa. Exactamente. Entonces, parte de la evangelización es eso, saber corregir al niño, saber corregir al joven, cuando es necesario corregirlo. ¿Y sabe qué me llama la atención? Pues cuando Dios le habla a Samuel, Samuel era un muchachito. Entonces, pero Elí había escuchado la voz de Dios, porque Elí le dice: "Si te vuelve a llamar, responde, que es Dios el que está hablando". Entonces, sí sabía, y es un problema cuando nosotros sabemos, pero no transmitimos eso a nuestros hijos, o no estamos a la vanguardia de nuestros hijos, es Sí, peligroso. correcto. Mire, yo creo que este tema es tan lindo y tan hermoso que siento que ah, yo estoy en la iglesia como anciano de la iglesia, ¿no? Y una de las cosas que nosotros observamos muchas veces, o se ve en todas las congregaciones, no vamos a hablar solamente de nuestra congregación, sino en muchas congregaciones, es que a veces nosotros descuidamos, ¿ve? Descuidamos nosotros nuestra familia y nuestros hijos por enfocarnos en alguien más. No estoy diciendo que sea malo el que nosotros nos enfoquemos en las demás personas, evangelizar, en predicar el evangelio, hacer la obra del Señor dentro de la iglesia, pero creo que nuestro mayor trabajo es darles a conocer a nuestros hijos, ¿ve? Lo que es el evangelio y quién es Dios. Entonces, sumamente importante. No sé si fue Julio Melgar quien dijo que por cuidar un huerto ajeno, descuidó su propio huerto en una alabanza. Entonces nosotros creo que de alguna manera a veces fallamos o cometemos un error al no mostrarles a nuestros hijos de quién es Dios verdaderamente. Es lo que usted decía, demandamos que oren, pero a veces nosotros no nos ven orando. Demandamos que lean la Biblia y hoy en día, hermano, por el bendito internet y todo lo que tenemos, a veces ya no leemos la Biblia como la tenemos acá,
sino agarramos el teléfono, agarramos el iPad y quizás estamos leyendo la Biblia. Pero ellos no saben si nosotros estamos leyendo la Biblia. Ellos pueden imaginar o pensar que usted está en Facebook, que usted está en TikTok o las plataformas que hay hoy en día. Entonces es bien necesario que nosotros con nuestro ejemplo podamos mostrarle a nuestros hijos y que tengan un conocimiento acerca de Dios. ¿Ve? Porque se me viene a memoria la historia de Job y se me viene a memoria también lo que usted acaba de decir, que usted conoció a Dios en esos momentos bajos, o sea, donde muchos han llegado a tocar fondo. ¿Ve? Sí, sí, sí. Y creo que si hablamos de conversión y cómo llegamos a conocer a Dios, por decirlo así, fue en un momento de dificultad, en un momento de dolor, alguna enfermedad, algo sucedió. Pero es importante que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos quién es Dios, porque Job ofrecía sacrificio a Dios por sus Por hijos, sus hijos. por si alguno de ellos dijo, ha Ujú. pecado. Pero al final, cuando se le quita todo y pasa, muchos conocen la historia de Job, y él pierde todo y al final Dios lo bendice, le da tantas bendiciones, pero yo creo que la bendición más grande de él fue haber conocido a Dios, porque él dijo, de a oídas te había oído, mas ahora te Ahora, conozco. O sea, él amaba a Dios y sacrificaba a Dios, pero a un Dios que no conocía y que necesitaba conocer. Entonces creo que nuestros hijos vienen a la iglesia, pasan al frente, cantan, adoran a Dios con las alabanzas, están en la escuela dominical, aprenden versículos bíblicos, pero no es una garantía de que ellos han conocido a Dios. Entonces creo que el mayor trabajo nuestro, no solamente como padres, sino como líderes de la iglesia, es llevar al pueblo a conocer a Dios. Ahora la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Y acá cualquiera lo dos. ¿Cómo lo Cono- hacemos? Conocer y es que recae mucho en la expectativa de las personas, ¿verdad? De cuando se tiene un encuentro con Dios, cuando se conoce, ¿verdad? Sus virtudes, su misericordia, su amor, su perdón. Pero ahora, muchos malinterpretan la emoción de Ujú. pasar al frente y la euforia de levantar las manos y estar adorando al Señor, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí se me vienen a la mente dos ejemplos bien hermosos, Isaías y Pedro. Isaías tuvo el privilegio de parte del Señor de ver la gloria de Dios abierta, vio al Señor sentado en su trono, ¿verdad? Como su manto llenaba el templo, como su grandeza. Dijo, ay de mí, ¿verdad? Porque he visto a Dios, voy a morir. Entonces, también Pedro, cuando después de tirar la, la red por orden de Jesús, ¿verdad? Dijo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Entonces, es esa convicción de pecado, esa convicción de saber verdaderamente lo que somos, lo que nos puede dar testimonio de que verdaderamente conocemos a Dios o que hemos tenido un encuentro con Dios. Porque no hay manera de que un hombre o una mujer tenga un encuentro con Dios y se sienta, ¿verdad?, cómodo o cómoda consigo mismo y no y no sentirnos pecadores y no sentirnos, ¿verdad?, lo peor que hay en este mundo, porque eso es lo que trae la consecuencia de verdaderamente conocer a Dios, darnos cuenta lo vulnerables, lo necesitados, y me atrevo a decir, lo miserables que somos sin el factor Dios, sin tener a Dios a nuestro lado. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, si usted se ha dado cuenta de eso y se siente de esa manera, felicidades, usted conoce a Dios, usted verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios. Pero si sus encuentros con Dios son, ¿verdad?, simplemente alegría y alabar al Señor, todo eso, ¿verdad? Busquemos esos verdaderos encuentros Sí. de parte que Dios nos regala. Y es a través de su Santo Espíritu, ¿verdad?, que nos va llevando a eso, pero es solamente a través de eso, de ver quién verdaderamente somos. Sí. Hay algo muy importante, dice la palabra que por los frutos nosotros damos cuenta si realmente conocemos a Dios. Me llama la atención el libro de Hechos, en capítulo 9, cuando Saulo tiene ese encuentro. Imagínense cómo era Saulo antes, según él estaba haciendo las cosas bien. Él no se perdía un culto, él no se perdía nada, pero había algo que todavía no había sido
Cristo había transformado en su vida. Vemos al Saulo del capítulo 9 al Saulo de los capítulos que siguen, al Pablo, perdón. Entonces vemos una transformación completa. Y una persona que realmente ha conocido al Señor, se le nota la transformación en su forma de hablar. Ya ese Saulo ya lo golpeaban y él ya no decía nada. Ya él ayudaba, ya él veía a los cristianos. Y él sí tuvo que demostrar que verdaderamente había conocido a Dios ante los apóstoles. Él tuvo que demostrar porque primero le tenían miedo. Si viene Saulo, aquí nos va el problema. Pero él tuvo que demostrar que verdaderamente sí había tenido un encuentro genuino con Dios. Entonces vemos la transformación. Creo que una persona se conoce por sus frutos si verdaderamente ha conocido a Dios. Su humildad, su ganas de servir, su ganas de llevar el evangelio. No le escucha más palabras que evangelizar, hablar del Señor. Se reúne con los que se reúnen, ya hasta cae mal en la fiesta porque habla el Señor. Habla El que Cristo aguafiestas. sí, el agua El fiesta, sí. evangelio. Entonces creo que los frutos, hermano, como decía, el ejemplo, el testimonio de uno, habla mucho. Hablan. Sí, te Y creo que Ujú. volviendo a la pregunta, ¿cómo hacer y mostrarle a la congregación, en el caso de ustedes como padres, a sus hijos, a Dios? Es a través de la predicación, a través de la predicación, en el caso del liderazgo, la predicación y la enseñanza, señalando señalando el pecado. No en una forma de juzgar, sino a lo bueno decirle bueno, a lo malo decirle malo. Correcto. Si usted está en una posición de liderazgo, es señalar eso. Y a la gente no le va a caer bien eso, pero es necesario, ¿verdad? No se puede, el liderazgo de una congregación, predicadores de una congregación, maestros de una congregación, no pueden estar solamente sobando la espalda y, ¿verdad? Y consintiendo el pecado que hay en la congregación. Porque es a través de eso, de señalarlo, de decir lo que dice la Biblia, es que las personas pueden recapacitar, ¿verdad? Y la fe, ¿qué dice? Entra ¿por qué? Por el oír la palabra del Señor. Entonces, es una de las maneras mejores. Ahora, cuando usted hablaba sobre de sus hijas, del ejemplo, y esto me viene a mi memoria mi abuela. Mi abuela no era cristiana, pero ella nos trataba de inculcar a Dios a su manera. Y nosotros cuando nos sentábamos a la mesa antes de comer, bendecíamos los alimentos y antes de pararnos de la mesa decía, ¿cómo se dice? ¿No? Gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, al ser agradecido, usted decirle a sus hijos, bueno, si tenemos comida en la mesa el día de hoy, es gracias a Dios. Si tenemos techo el día de hoy, es gracias a Dios. Si tenemos esto, si tenemos lo otro, es gracias a Dios. Y se va criando esa cultura en su casa, se va creando ese conocimiento de que lo que tenemos es gracias a Dios y sus hijos crecen agradeciendo y con eso en mente. Hay que agradecerle a Dios por lo que tenemos, Claro. ¿verdad? Ya para ir concluyendo, eh, la escritura es lo que manifiesta lo que nosotros somos. ¿Eh? En sí la escritura no solo nos muestra quién es Dios. Obviamente este libro que nosotros tenemos no encierra en sí a Dios en toda su plenitud, pero sí nos da un, ¿cómo se dice? Un vislumbre de lo que es Dios. Sí. Y este es el espejo donde todo hombre tiene que verse. Nuestros hijos tienen que verse. Creo que si nosotros decimos, por ejemplo, de nuestros padres, ¿conoció a su padre? ¿Conoció a su padre? Y la respuesta es sí. Siempre le daba regalos o hubo alguna vez donde lo corrigió. Y dicen, no, hubo varias veces donde me dio duro, pero, pero él lo amaba y la respuesta es sí, sí me amaba, porque me amaba, me corregía. Entonces creo que debemos de llegar a conocer a Dios en sus dos versiones, por decirlo así, porque muchos conocen a un Dios de amor y quieren a un Dios de amor. Ellos han hecho su propio Dios y han formado su propio Dios, pero tenemos un Dios de amor que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros y tenemos un Dios también de ira, de justicia. Entonces es bien necesario que el hombre conozca a Dios, pero lo va a conocer a través de su palabra. Y es ahí donde nosotros podemos decir que conocemos a Dios.
no en toda su majestad y esplendor, pero sí podemos decir que conocemos lo suficiente de Dios como para poder dirigir nuestra vida y la vida de nuestros hijos en ese camino que Dios ha establecido. Y creo que eso es lo que hace nuestro pastor a la hora de enseñar las Escrituras, que todo hombre se vea a la luz de la palabra y entienda que necesita conocer a Dios verdaderamente. Y yo creo que nuestro mayor deseo para todos los que nos escuchan es que ellos también tengan esa experiencia y que conozcan del Señor. Así que creo que este tiempo ha sido maravilloso el poder compartirlo con ustedes, hablar un poco de cómo, cómo conocer a Dios, ¿verdad? Y que nuestros hijos también los puedan conocer, están en el proceso. Yo siento que muchos de ellos están en el proceso y como iglesia nosotros debemos de madurar y entender que no porque sean hijos de pastores, nosotros vamos a demandarle más que a otros. No, creo que todos aquellos que hemos sido salvos y tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos en la obligación de mostrarle a nuestros hijos a Dios y que de ellos conozcan a Dios, pero no porque seamos líderes o pastores, significa que nuestros hijos tengan más demanda que los demás. ¿Ve? Tenemos responsabilidades, sí, pero nuestros hijos van en ese caminar y en ese proceso. Y un día van a llegar, ¿ve?, a ese conocimiento del cual estábamos hablando, donde se van a encontrar con el Señor. Y cuando eso pase, no habrá hombre, no habrá joven y no habrá nada que le pueda realmente sacar a Dios de su corazón. Creo que esa es la mayor experiencia que ellos pueden tener, conocer a Dios. Y esa es la seguridad y la garantía de su salvación. Así que para nosotros ha sido una bendición poder tocar este tema y compartirlo con ustedes. Así que esperamos en el Señor que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, pueda suscribirse y nos va a ayudar con un like ahí. Así que nos vemos hasta la próxima. Y esto fue Más Allá del Culto. Dios me lo bendiga. Muchas a todos. gracias. Bye. Dios los bendiga.